Buenas noches, comunidad. Antes de comenzar, comenten de qué lugar nos escuchan y qué hora es por allá. Empecemos con el primer relato. Relato número 1. Nunca he sido una persona supersticiosa. De hecho, solía reírme de la gente que decía haber visto fantasmas o sentir energías. Siempre pensé que esas cosas eran producto de la sugestión o de ver demasiadas películas. Hasta que me mudé sola. Tenía 26 años cuando encontré ese cuarto en el centro de la ciudad. Era pequeño, apenas una cama, un escritorio y un baño al fondo, pero estaba bien ubicado, cerca de mi nuevo trabajo, y el precio era más que razonable. Lo alquilé sin pensarlo demasiado. La señora que lo rentaba era amable, un poco callada, pero me cayó bien. El cuarto estaba en el segundo piso de una casa antigua, de esas con techos altos y paredes gruesas que parecen guardar secretos. Me entregó la llave, me deseó suerte y me dejó sola. La primera noche fue rara. No me pasó nada en realidad, pero al apagar la luz noté algo extraño. No se veía nada, y cuando digo nada, es nada. Ni siquiera podía ver la silueta de mi propia mano frente a la cara. A pesar de que había una ventana, grande además, no entraba ni una pizca de luz de la calle, casi como si la oscuridad se tragara todo. Me sentí incómoda, pero lo achaqué al cansancio. Era mi primer día sola. Dormí mal, entre sueños cortados y una sensación tonta de que me observaban. Pero no hice caso. La segunda noche fue peor. Había dejado la televisión prendida, más que nada para no sentirme tan sola. Me dormí con ese murmullo de fondo, y no sé a qué hora exacta me desperté, pero algo me sacó del sueño. Sentí frío, un frío raro, como si el aire mismo estuviera pesado. Lo primero que noté fue que la televisión estaba apagada. Estoy segura de que la dejé encendida. Me senté en la cama, confundida. Me froté los ojos. Entonces la vi. Parada en el umbral del baño, a menos de 3 metros de mí, había una figura. Alta, encorvada, muy delgada, con los brazos largos, tan largos que casi le llegaban a las rodillas. No podía distinguirle la cara, pero sabía que me miraba. No se movía, solo estaba ahí, observando. No grité, no pude. Me quedé congelada, con el corazón golpeándome las costillas. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí otra vez, no había nada. Nada. Pero el frío seguía ahí. Y la oscuridad. Esa oscuridad densa, absurda, imposible. Dormí con la luz prendida el resto de la noche, sentada contra la pared, abrazada a mis rodillas. Al día siguiente hice mis maletas y me fui. No le dije nada a la señora. Le dejé la llave sobre el escritorio y salí sin mirar atrás. Volví a casa de mis padres. Me sentía ridícula, como una niña cobarde, pero algo no me dejaba en paz. Una semana después, por pura curiosidad, busqué la dirección de esa casa en internet. No esperaba encontrar nada, sinceramente, pero encontré una nota en un periódico local de hace 2 años. Hombre de 64 años fue hallado sin vida en su baño. Se presume suicidio. El cuerpo permaneció allí varios días antes de ser descubierto por los vecinos debido al olor. Ocurrió en un departamento del centro, cerca del mercado. Era la misma dirección. No volví a pasar por esa calle, ni siquiera de día, y desde entonces, por primera vez en mi vida, duermo con una pequeña luz encendida. No por miedo. O bueno, sí, por miedo a volver a ver esa cosa. Relato número 2. Mi abuelo murió un jueves por la tarde. Era un hombre terco, de esos que no se quejan aunque les duela todo. Murió sentado en su sillón, como si se hubiera quedado dormido para siempre. A los 87 años, con la vista gastada y la voz ya temblorosa, pero todavía con la costumbre de levantarse temprano a barrer el patio y regar las plantas, aunque ya no tuviera fuerza ni para abrir una botella. Lo enterramos el sábado. Fue un día largo, de esos que te dejan vacío. La mayoría de los parientes se fue pronto, pero yo decidí quedarme un rato más en su casa. Había cosas por hacer. Recoger sus papeles, guardar su ropa, limpiar un poco. Me ofrecí solo. No sé por qué. Quizás para estar un momento a solas con el lugar donde pasé tantos días de niño. La casa estaba como siempre. Sencilla, silenciosa, cargada de recuerdos. La radio vieja seguía en la repisa, su gorra colgada en el perchero. La taza que usaba todas las mañanas, aún en el lavadero, con una mancha de café seco en el fondo.
Fui limpiando sin pensar mucho, en automático. El tiempo se me pasó rápido. Cuando vi el reloj, eran casi las 11 de la noche. Pensé en volver a casa, pero algo me detuvo. El cansancio, tal vez. O una especie de culpa, no sé. El sillón estaba ahí, el mismo en el que él se dormía viendo la televisión. Me recosté con la intención de cerrar los ojos unos minutos. Solo unos minutos. Pero me dormí, desperté de golpe, sin saber por qué. La televisión estaba apagada. Todo estaba en completo silencio. Sentí frío y una extraña presión en el pecho, como si algo no estuviera bien. Me senté y lo vi. Mi abuelo, o algo que se le parecía, caminaba lentamente por la casa, con pasos arrastrados, como solía hacerlo las últimas semanas. Iba desde la cocina hacia su cuarto, luego al baño, luego se detenía frente a la ventana y volvía a empezar. No me miraba, no parecía verme. Era como si estuviera repasando sus pasos, como si no supiera que ya estaba muerto. No sentí terror, sentí algo más raro, como una tristeza densa, como si el aire estuviera lleno de nostalgia. Vi cómo se detenía frente al perchero, levantaba una mano temblorosa, aunque no tocaba nada, y luego seguía caminando con esa misma lentitud cansada. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sin moverme, observando, y de repente, se detuvo en la puerta de su dormitorio. Miró hacia adentro, y sin darse vuelta, se desvaneció. No desapareció de golpe. Fue como si se apagara despacito, parte por parte, hasta no quedar nada. La casa volvió a estar en silencio. No volví a dormir esa noche. Al amanecer, recogí mis cosas y me fui. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido, como si no quisiera despertarlo. Nunca conté esto a nadie, ni a mi madre, ni a mis hermanos. Me pareció innecesario. Aunque a veces pienso que quizás él solo necesitaba una última noche para despedirse. Una última vuelta por su casa, por sus rincones. Y yo tuve la suerte, o la carga, de verlo hacerlo. Relato número 3. No soy de los que se asustan fácil. Siempre he dormido bien, sin pesadillas, sin sobresaltos. Y si alguna vez escucho un ruido en la noche, lo atribuyo al viento, al vecino de arriba o a las cañerías viejas. Pero esa noche fue diferente. Me desperté como a las 3 de la mañana. No recuerdo haber soñado nada raro. Solo abrí los ojos con la urgencia tonta de ir al baño. La casa estaba en silencio, como siempre. Me levanté. Caminé descalzo hasta el baño. Hice lo mío. Y justo cuando estaba saliendo y girando hacia mi habitación, lo vi. Un hombre, parado en el pasillo. Estaba a unos 6 metros de mí, justo frente a la puerta que da al cuarto de la lavadora. Quieto. Recto. No se movía. No decía nada. Me paralicé. Mi primer pensamiento fue lógico. Un ladrón. Sentí como la adrenalina me subía al cuello. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Pensé en retroceder y encerrarme en el baño. Pensé en correr. Pensé en gritar. Pero lo único que hice fue estirar el brazo y encender la luz del pasillo. Y en cuanto lo hice, no había nadie. Nada. El pasillo estaba vacío. No había ni rastro, ni ruido de pasos, ni una puerta cerrándose. Nada fuera de lugar. Me quedé ahí, con la mano aún en el interruptor, sin saber qué pensar. Fui hasta el final del pasillo, abrí cada puerta, revisé. Incluso bajé a la cocina, todo en orden. Volví a mi cuarto sintiéndome ridículo, como si hubiera imaginado todo. Me acosté, pero ya no pude dormir. Lo más extraño, y esto no se lo conté a nadie hasta ahora, es que, cuando volví a mi cuarto, noté algo en el aire. Un olor. Sutil, apenas perceptible. Como a humedad vieja. A ropa guardada por mucho tiempo. No sé qué vi esa noche, pero sé que lo vi. Y desde entonces, cada vez que cruzo ese pasillo de noche, enciendo la luz antes de mirar. No por si hay alguien, sino por si vuelve a estar él. De pie, esperando. Relato número 4. Trabajo de taxista desde hace ya varios años. Me gusta manejar de noche. Hay menos tráfico, menos gritos, menos locura. Solo la ciudad apagándose poco a poco y uno, solo con sus pensamientos, escuchando la radio bajito. Esa noche, como muchas otras, terminé mi jornada pasada la 1 de la mañana. Tomé la ruta de siempre para volver a casa, una calle solitaria que sube por el cerro. No hay muchas casas por ahí, solo monte, árboles flacos y uno que otro poste de luz mal ubicado que parpadea más de lo que alumbra. Era una noche sin luna.
Apenas se veía lo que tenía delante con los faros del carro. Iba tranquilo, cansado, ya pensando en la ducha caliente y en dormir unas horas antes de volver a salir. Subía despacio, porque esa calle es empinada y está llena de curvas. Y ahí fue cuando lo vi. Primero fue solo una sombra que cruzó rápido frente a los faros. Pensé que era un perro, pero no, no era un perro. A unos 10 metros más adelante, justo en medio de la vía, estaba parado un hombre, o algo que parecía un hombre, muy alto, demasiado alto, con los brazos tan largos que casi le llegaban a las rodillas, la cabeza inclinada hacia un lado, como si el cuello no pudiera sostenerla bien. Le metí el pie al freno con todas mis fuerzas. El carro se detuvo bruscamente, chillando, y sentí que se me helaba el cuerpo. No me atreví a bajarme. Solo me quedé ahí, aferrado al volante, esperando que se moviera. Pero no se movía. Parpadeé. Solo un segundo. Y cuando volví a mirar, ya no había nadie. Nada, ni un ruido, ni un paso. Solo el viento bajando del cerro y los faros iluminando el camino vacío. Me quedé unos minutos ahí, sin saber si avanzar o dar la vuelta. Finalmente seguí subiendo, despacio, con todos los seguros puestos. Revisé los espejos 1000 veces. No vi nada más. Cuando llegué a casa me metí directo a la cama, pero no pude dormir. Cerraba los ojos y seguía viendo esa figura, tan fuera de lugar, tan errada. No se lo conté a nadie al día siguiente. A veces uno ve cosas cuando está cansado. O eso quiero creer. Pero desde entonces nunca más tomé esa calle para volver a casa. Y si tengo que pasar por ahí, lo hago con todas las luces encendidas y sin parpadear. Bueno, comunidad, estos han sido los 3 relatos de esta noche. Espero le hayan gustado y los espero en los próximos vídeos.